Hola a todos, ahora vamos a ver cómo manejar y manipular datos. Empecemos. Como siempre, tenemos que montar nuestro Drive, ya que ahí están nuestros datos o cualquier otro elemento que podamos utilizar. Lo tengo montado ya. Si tienen alguna duda sobre cómo montar el Drive, pueden regresar a la lectura donde vemos todo lo que es Google Colab, la introducción. Ahí encontrarán cómo montar el Drive. Ahora vamos a crear un data frame en pandas. Importamos pandas como PD y vamos a crear un data frame que se llama DF. Aquí es como se crea un data frame desde cero. Entonces colocamos data, va a ser igual a, esto es un diccionario, como ya lo vimos. Con el nombre columna 1 va a tener los valores 1, 2, 3. La columna 2 va a tener los valores 4, 5, 6. La columna 3 va a tener los valores 7, 8, 9. Al mismo tiempo, estos van a ser los nombres de las columnas. Como index, vamos a colocar los valores 2018, 2019 y 2020. Vamos a ejecutar esto y al mismo tiempo vamos a ver nuestro data frame. Vemos que hemos creado satisfactoriamente nuestro data frame, la columna 1, 2, 3, con los valores y con el índice o el index. Ahora, ¿qué hago? Si quiero escoger solo una columna, simplemente df el nombre del data frame y con el nombre de la columna entre comillas y entre corchetes. Y escojo solamente la columna 1. La columna 1 tiene los valores 1, 2, 3. Aquí 1, 2, 3 y el índice siempre va a estar presente. Ahora, ¿cómo selecciono una fila? Hago uso del método iLock o iLock. Por ejemplo, aquí, como les decía, las filas empieza desde 0, 0, 1, 2. Aquí quiero escoger la fila de 2020. Entonces coloco el índice 2 y me va a dar como resultado, como vemos, los valores 369. 369 correspondiente a la fila del índice 2020. ¿Cómo hago para escoger una celda específica? Aquí utilizamos el método iLock nuevamente y en dos corchetes. El primero siempre va a ser la fila o row y el segundo va a ser la columna. Entonces aquí quiero escoger la tercera fila que pertenece al índice 2, porque recuerden, empieza 0, 1, 2. Entonces este es el índice 2 que pertenece a la tercera columna, a la tercera fila, perdón. Y el segundo elemento, por eso coloco el 1. Recuerden nuevamente, el índice empieza desde 0. Entonces el primer elemento es del 0, el segundo elemento es del 1. Estoy aquí ya en mi fila y cuál va a ser el elemento que voy a estar agarrando es este, el número 6, 0, 1. Este elemento es el que me va a dar como resultado. Y vemos el valor de 6. ¿Cómo añado una nueva columna a un data frame existente? Simplemente con el nombre de mi data frame inicial, en vez de colocar una columna, el nombre de una columna existente, coloco el nombre de la nueva columna. Aquí la llamaré nueva columna, que va a ser igual a esta lista de elementos. Ahora veo que hay en mi data frame y veo que la nueva columna se ha añadido satisfactoriamente. ¿Cómo hago una copia de un data frame? Muy fácil. Utilizo el método pandas copy. Aquí voy a guardar esa copia dentro de un nuevo data frame llamado df2. La copia del primer data frame que se llama df. Método copy. Ejecuto. Y ahora veo que está mi copia dentro de el data frame df2. Es exactamente lo mismo. Es una copia. Esto es muy conveniente para trabajar y no perder la data inicial que teníamos en caso de que algo no funcione o se dañe el data frame haciendo algún tipo de operación. Ahora vamos a ver algo muy importante, que es cómo convertir los strings a data frame. Esto es muy importante. Les voy a mostrar un ejemplo. Importo aquí, ya lo tengo importado en la parte de arriba, pero para ser consistentes con el código. Recuerden que está montado mi drive. Aquí coloco la ruta de mi archivo. Recuerden, era de esta forma. Voy a mi drive, clic secundario, copiar ruta y lo pego en la ruta aquí. Ahora voy a importar este archivo dentro de mi variable data.
read CSV, la ruta, ejecuto la celda, voy a ver mi data y vemos que se ha importado. Entonces esta columna, recuerden, no es del índice, tiene que estar un índice datetime para poder trabajar en un time series. Todas estas son columnas, ya van a ver la diferencia después. Y mi índice automático es este que me aparece aquí, lo cual no lo necesito, sino necesito este. Pero antes necesito convertir esto en un propio formato datetime que va a formatear para un modo más legible de las fechas y al mismo tiempo convertir en un índice. Lo vamos a hacer ahora. Aquí vamos a mostrar solamente la columna, así como vamos a mostrar la columna que se llama time, no se confundan, por eso colocamos aquí el nombre time. Si descargamos de alguna otra fuente nuestros datos financieros, tal vez esto va a tener otro nombre, entonces aquí colocamos el nombre de la columna. Ejecutamos y vemos los datos, perfecto. Vamos a seleccionar solamente el primer valor de la columna time. Y vemos que es este. Ahora algo muy importante, vamos a ver para que ustedes entiendan mejor qué tipo de datos son los que están en mi columna time. Vamos a colocar el primero, ayudándonos del método type. Ejecutamos y vemos que el tipo de esta columna, el tipo de datos, es string. Exactamente es lo que no queremos. Por eso vamos a convertir de strings a datetime. Vamos a transformar la columna time, actualmente que es el tipo string, en un objeto de tiempo datetime. Usando el parámetro dayFirstTrue es muy importante ya que nos permite un formato de fechas correcto. Entonces hacemos, seleccionamos la columna datetime igual a pandas pd toDatetime es el método que vamos a utilizar, que vamos a convertir en datetime la columna time, y muy importante, como les dije, es el parámetro dayFirst estar tildado como true. Lo hemos hecho. Vamos a ver la otra data. Y vemos que ha cambiado. Ahora está en un formato mucho más legible que el anterior, que era este. Ahora ya tenemos mucho más formateado los años, meses, días y las horas. Ahora vamos a ver qué tipo de datos están en esta columna. Ahora vemos claramente que es un timestamp con el formato UTC, que es un formato de tiempo. Estamos por buen camino. Entonces este es el formato que necesitamos. Ahora ya está formateado esta columna como datetime. Ya no es un string, sino es un datetime. Si quieren ver más claramente, aquí vamos a volver a ver qué tipo de datos están en esa columna. Ahora vemos que los datos en esa columna son de tipo timestamp. Perfecto. Ahora ya hemos cambiado el formato, pero todavía sigue siendo una columna. Queremos que sea un índice. Lo que hacemos es establecer esa columna como el índice o el index del data frame, utilizando el método setIndex. Vamos a colocar la data, que es nuestro data frame, con el método setIndex. ¿Qué columna? La columna que se llama time. Ejecutamos. Ahora vamos a ver nuestra data. Y si ustedes se dan cuenta, aquí el texto está al mismo nivel. Los nombres de las columnas me refiero. Y aquí ya vemos claramente que aquí quedaron las columnas en este nivel y el índice time ha bajado acá. Entonces esto ya no es una columna, sino es mi índice. Esto también es muy importante. Las columnas son estas, las cuales estaremos trabajando basados en mi índice. Y ha desaparecido también el índice automático, que era este. Ahora mi índice son las fechas. Esto es lo que queremos. Otra cosa muy importante es, por ejemplo, en caso de que querramos borrar alguna columna que no nos sirve o tiene datos que nos estorban más que ayudarnos. ¿Cómo hacemos esto? Utilizando el método drop. Data. Data, recuerden, data es el nombre de nuestro data frame, puede ser cualquier nombre. Con el método drop, el nombre de la columna que queremos borrar. Y el axis es en qué dirección o en qué sentido queremos borrar. El 1 es siempre las columnas. Entonces voy a borrar y en la misma celda voy a ejecutar para el head para ver el resultado.
y vemos que la columna volume ha sido borrada. Si queremos ver las últimas tres filas de información, ya no consta la columna volume en ninguna parte. Confirmamos nuevamente si no les quedó claro que es un timestamp.